transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Así estos panistas volvieron a hacer su show en plena comisión permanente del día de hoy, miércoles 22 de junio del año 2022. Pues con el mismo nado sincronizado que ahora esta oposición después de las elecciones, después de hablar de narcogobierno, pues queriendo señalar el supuesto contubernio que tiene el gobierno federal, el gobierno de AMLO con el crimen organizado en nuestro país. Ahora se creen expertos en temas de seguridad y pues queriendo empujar los dichos de Ricardo Monreal el día de ayer en el Senado de que se debe de empezar a debatir como legisladores pues esta estrategia por parte del gobierno federal en el tema de la seguridad. Esto es lo que dijo Kenia López Rabadán y todos estos panistas que se plantaron el día de hoy en la comisión permanente a achacarle también los lamentables hechos en Chihuahua al presidente Andrés Manuel López Obrador, de los sacerdotes jesuitas y de el guía de turista. Vea nada más esto lo que salió a decir Kenia López Rabadán y estos panistas: más de 121,000 asesinatos. Si México guardara un minuto de silencio por cada asesinado en este gobierno de López Obrador, México se tendría que callar 2,000 horas, casi 3 meses. Es evidente que no hay estrategia de seguridad, los abrazos no balazos no están funcionando. Este es el nuevo nado sincronizado de estos panistas, pero el diputado Fernández Noroña, fiel a su costumbre, pues les receta otra medicina a estos paniaguados y los pone en su lugar. Vamos a escuchar. Domingo 19 de julio, el presidente López Obrador pasó a la historia como él quería, pero lo hizo de la peor manera posible. Es inconcebible que las balaceras de esta semana en Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Hidalgo y San Luis Potosí son el claro ejemplo de la claudicación del Estado. Con más de 121,000 personas asesinadas este sexenio, ya es el más violento que hemos vivido en los últimos tiempos. A esta terrible cifra se agregan más de 100,000 personas desaparecidas y una cuenta dolorosa de 10 mujeres asesinadas y una masacre en promedio cada día. El horror en nuestro país ha llegado a niveles récord por causa de la fallida estrategia presidencial. En el colmo de la necedad, el presidente dijo hace una semana que la mal llamada estrategia de seguridad no cambiará. Esa es una pésima noticia para todas y todos los mexicanos. Hoy vivimos bajo el miedo de la incertidumbre. Muchas ciudades y comunidades están controladas por completo por la delincuencia organizada. El Ejército y la Guardia Nacional han recibido órdenes de no actuar, con consecuencias desastrosas para la ciudadanía. Hoy los abrazos son más para los delincuentes, quienes con toda impunidad ocupan calles y plazas, y los balazos son para las personas, quienes se tienen que refugiar en sus casas y cerrar sus negocios para no ser víctimas de una delincuencia que opera con toda impunidad. Ayer, en el colmo del horror, fueron asesinados 2 sacerdotes jesuitas al interior de un recinto sagrado. La prensa, esa guardiana de las libertades, comprometida con la información veraz y oportuna, se ve cada vez más asediada por la delincuencia. Otro récord terrible es el de los periodistas asesinados, 36 en total, en un país que hoy es el más peligroso para ejercer la noble actividad periodística. El INEGI ha documentado el clima de inseguridad que hoy vivimos. En marzo de este año, 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Estos son datos duros, no los datos de quien parece vivir en otro país. En materia de seguridad, se han tomado decisiones que nos harán retroceder décadas. Con la liquidación de la Policía Federal, se destruyó un cuerpo de élite que tardó muchos años en consolidarse. Se concentró el poder en la Federación, descuidando el necesario fortalecimiento institucional de las policías municipales y estatales. Se dejaron los territorios en manos de los grupos criminales, quienes han aprovechado la pandemia para penetrar el tejido social. Ya no se detienen capos, que cada vez tienen más poder ante un gobierno cada vez más impotente. México no puede seguir así. Urge un cambio de rumbo. Es urgente fortalecer a las instituciones de procuración e impartición de justicia, mejorar las condiciones de las policías estatales y municipales y prepararles para que ejerzan sus capacidades de prevención e investigación. En lugar de esto, el presidente enviará una iniciativa a este honorable Congreso para militarizar el país completo. La militarización, que ya lo hemos visto, no es la respuesta. Legisladoras y legisladores, el daño a nuestras instituciones causado por este gobierno debe detenerse. Es urgente retomar la función principal del
Estado de garantizar la seguridad y proteger incondicionalmente el derecho a la vida y a la integración física y patrimonial de las personas. No queremos un Estado convertido en un costoso aparato de propaganda a favor de una ideología y de un movimiento político que está devastando el país. Es de llamar la atención que los estados donde hay alerta de inseguridad por parte de los Estados Unidos de América es precisamente en los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Baja California, gobernados por Morena. Queremos un Estado fuerte que imponga la ley y el derecho, que rescate territorios de manos del crimen organizado, que nos devuelva la paz y la seguridad que hemos perdido y que tanto anhelamos. Reconozcamos que estamos en un Estado fallido en materia de seguridad. Senadora. Ya asuman su responsabilidad. Querían gobernar este país, háganlo, pero dando resultados en materia de seguridad. Es cuanto. Gracias, senadora. Continuamos con el registro de oradores. Gracias, diputado presidente. El tema de inseguridad es el tema. Se trabaja en la pacificación del país y la derecha insiste como si no se trabajara. Todos los días a las 6 de la mañana, ya quisiera que ustedes estuvieran despiertos a esa hora, compañero presidente encabeza el Gabinete de Seguridad tomando medidas que han dado resultados. Los feminicidios han disminuido 31.2%, los secuestros 58.3%, el robo de autos 45.8%, el robo en general 29.1%, el homicidio doloso 16.3%. Se concentran en 6 estados de la República los homicidios, que son del fuero común, que corresponde a las fiscalías de los estados y que la derecha se hace como que no entiende ese tema y le carga al compañero presidente, porque además con su perversidad y su sacar de contexto las cosas, dicen que nuestra política es de abrazos y no balazos, como si la Guardia Nacional saliera con los brazos abiertos a abrazar delincuentes, a ver a quién va a darle besos. Permítame, diputado Con Noroña, mucho por gusto. favor. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Que si el orador nos permite una pregunta a través de su conducto. ¿Acepta la pregunta? Sí, claro. Adelante, tienes tú un minuto para formular la pregunta. Sí, diputado Noroña, desde luego que hay una diferencia estratégica de ruptura del tema de combate a la inseguridad, de la estrategia que venía operando con Peña Nieto, la que operó con Calderón, que fue la misma, y la que está operando el gobierno de la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de estas dos estrategias y dos visiones? Muchas gracias, diputado Reginaldo Diputado Sandoval. Noroña tiene hasta 2 minutos para responder y una vez concluyendo, continuará el resto de su tiempo de su intervención. Muy bien. No hay desapariciones forzadas. La herida abierta de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que aún no se sabe qué sucedió con ellos durante el gobierno de Peña, eso no sucede en nuestro gobierno. No hay civiles asesinados en retenes militares supuestamente por no detenerse. No hay daños colaterales. No hay masacres como las que bañaron en sangre durante el gobierno usurpador del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. No hay desapariciones desde el poder. No hay presos políticos ni persecuciones. Hay una estrategia que está, por un lado, atacando las causas, con programas sociales, dándoles la mano a los jóvenes, generando becas, desalentando las conductas sociales productos de la desigualdad y la pobreza. Y por otro lado, todos los días, tenaz como es el compañero presidente, viene tomando datos. Dejé mi documento ahí. Bueno, pues ya. Traigo ahí, pero todos los lunes el compañero presidente de cara a la nación da a conocer los datos en materia de seguridad, datos duros, no son especulaciones, son los porcentajes, los datos precisos, entidad por entidad, informando de manera puntual y acreditando los avances en la materia. Claro, sucede lo que acaba de pasar terrible esta semana del asesinato de 2 sacerdotes, junto con una persona que pedía protección en una iglesia en Ures, en la Sierra Tarahumara, o asesinan a un periodista, o se dan los feminicidios, que el Estado de México, que gobierna la oposición, es donde más alto número de feminicidios hay, y se lo cargan al gobierno del compañero presidente López Obrador.
se va de toda responsabilidad. Guanajuato es el principal estado con homicidios dolosos de los paniaguados, 1,292. Michoacán, que ahora lo gobernamos, pero que lo desgobernó Silvano Aureoles, que debería estar en la cárcel, 1,204, me sigo de frente. El Estado de México, que como ya dije, gobierna el PRI, 1,067 homicidios. Baja California, que gobernamos nosotros, 1,039, que estuvo en manos de PAN por décadas. Jalisco, 816. Sonora, que acabamos de arribar al gobierno, 732. Y Chihuahua, que no está considerado entre los 6 más graves, que concentran el 48%, tiene 728, apenas 4 homicidios abajo de Sonora, que también gobierna Acción Nacional. Permítame, diputado Noroña. Diputado Atanasio, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente. Preguntarle al orador, al diputado Gerardo Fernández Noroña, si es tan amable de aceptar una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto. No, adelante, 1 minuto para formular la pregunta. Claro. Señor diputado, ¿qué opina de que el secretario de Seguridad Pública, que fue en el sexenio de Felipe Calderón, hizo que México fuera más violento al aliarse con el cártel de Sinaloa? Sea tan amable, por favor, de contestar la pregunta. Nuevamente 2 minutos para responder y continuará corriendo el reloj de su intervención original al final de esos 2 minutos. Muchas gracias. No solo Genaro García Luna, toda la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública, los subsecretarios Cárdenas, Palomino y otros que ahora no recuerdo, todos están confesos de vínculos con el narco y con el grupo del Chapo Guzmán. Pero además, siendo yo diputado de la 61ª legislatura, se lo dije de frente a García Luna: eres un criminal peligroso, estás vinculado al Chapo, vas a acabar en la cárcel, no se debe permitir, crees que vas a ser impune por el poder que tienes ahora, acabarás en la cárcel. Que eso quedó absolutamente acreditado y los paniaguados se hacen como que no oyen. Calderón, que acaba de comunicarse que desde la cárcel estaba planeando el asesinato y amenazas a periodistas, y los medios en general nada dicen, y los paniaguados se mantienen como las momias de Guanajuato, del estado que gobierna. Entonces hay mucha hipocresía con el tema, porque se usa de manera dolosa. Bueno, se acaba de descubrir que traían toda una estrategia la oposición para acusar al compañero presidente de vínculos con el narco, que es el lawfare famoso, el golpe de Estado en nombre de la ley. Como no pueden acusarlo de corrupto porque no lo es, ahora intentan ponerle el San Benito de vínculos con el narco cuando nosotros combatimos a todos los grupos criminales por igual. No hay concesión a ninguno, hay un proceso permanente, tenaz, firme de nuestro gobierno, hay una diferencia absoluta y estamos en pos de que se pacifique el país. Claro, la gente con todas estas situaciones, todos quisiéramos que ya se resolviera. Bueno, aquí vinieron a tribuna a decir que no asesinen a nadie, como si la humanidad no estuviera su historia plagada de asesinatos, como si eso fuera a desaparecer con algún gobierno. Una cosa es bajar los niveles de criminalidad y de delincuencia, y otra cosa es desaparecerlos. Quien plantee que estos van a desaparecer es una demagogia y un absurdo ridículo. De cualquier manera, yo plantearía, fíjese, aquí adelantaría, que el gran Ricardo Flores Magón tenía razón el 19 de noviembre de 1910 cuando dijo: no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz para poner a otro en su lugar, cambiemos el sistema económico. Yo estoy convencido que hay que cambiar el sistema económico para ir de fondo a las causas fundamentales que están generando esta violencia, y mientras eso se da, estoy convencido también que deberíamos abrir una discusión sobre la legalización de todo tipo de drogas. Entiendo perfectamente que tendríamos una presión enorme de Estados Unidos. Diputado. Concluyo.
pero es evidente que mientras no les quitemos el poder económico que genera la venta ilegal de las drogas, que además genera un poder militar impresionante, estamos imposibilitados de llegar al fondo, mientras Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo, no desmantela a sus bandas de distribución y no atiende el problema de consumo de drogas de su pueblo como un tema de salud pública fundamental. Yo creo que es parte del debate que deberíamos abrir. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante. Es ahora el turno del senador Joel Padilla. Así los puso en su lugar el diputado Fernández Noroña el día de hoy en plena comisión permanente y les dice las cosas como son, las verdades de frente a todos estos paniaguados. Y siguió con lo mismo Kenia López Rabadán con este tipo de publicaciones. El país está sumido en una inseguridad que mata, pero López Obrador no cambia la estrategia. Los delincuentes saben que no les va a pasar nada porque tienen de su lado al gobierno de Morena que los abraza. Para que vean las tonterías que siempre salen a argumentar estos de la oposición moralmente derrotada, el PRI, PAN y PRD y hasta Movimiento Ciudadano. Ante esta realidad inhumana debemos levantar la voz y exigir justicia. Pues bueno, nunca van a cambiar estos senadores y senadoras panistas. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Hasta aquí esta video información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos, hasta la próxima.